Amplificación. 3. Etapas preamplificadoras. Etapas preamplificadoras. Hemos visto en la clase anterior, que es posible fijar el punto de trabajo de un transistor, en la ubicación adecuada para su funcionamiento como amplificador, mediante el circuito de polarización correspondiente. Si ahora se introducen variaciones en la magnitud de entrada del circuito, estas variaciones se obtendrán amplificadas a la salida. Esto habitualmente se realiza mediante la conexión de un capacitor entre la fuente de señal y el punto de entrada del amplificador. De esta manera, la componente de continua de la tensión en el punto de entrada no se ve afectada, ya que a frecuencia cero el capacitor es un circuito abierto. Si la frecuencia de la señal es lo suficientemente alta, el capacitor no tiene tiempo de variar su carga y por lo tanto las variaciones en un extremo del mismo se replicarán en el otro extremo. Aparecerá en la entrada del circuito una tensión de señal, montada sobre la componente de continua correspondiente a ese punto, y lo mismo ocurrirá con el resto de los nodos del circuito, incluyendo al de salida. Al fijar el punto de trabajo, todas las componentes de continua del circuito quedan determinadas. Solo resta hacer el análisis de las componentes de señal a lo largo del mismo para conocer la de salida. El problema es la no linealidad del transistor. Sin embargo, se puede construir para cada dispositivo un modelo lineal válido en las cercanías del punto de trabajo adoptado. Reemplazando en el circuito al dispositivo por su modelo lineal y pasivando las fuentes de continua se obtiene un circuito lineal al que llamamos circuito en señal. En este circuito solo aparecerán las tensiones y corrientes de señal. Una vez resuelto este circuito, aplicando superposición se puede obtener la tensión total de salida sumando la componente de continua del circuito de polarización con la componente de señal del circuito en señal. Si bien las señales pueden ser muy diversas, los ejemplos en la gráfica se realizaron con ondas senoidales, ya que cualquier forma de onda puede descomponerse en una sumatoria de ondas senoidales, y esta forma de onda se conserva a lo largo de los sistemas lineales. Modelo en señal del transistor BJT. El modelo lineal, o modelo en señal del transistor BJT, se muestra en la figura. Sus parámetros son Gm, Rp, y Ro. Todos estos parámetros dependen del punto en el que se encuentra trabajando el transistor, por lo que deben calcularse a partir de los valores de las corrientes y tensiones del punto de trabajo. La transconductancia Gm relaciona las variaciones de la corriente de colector con las de la tensión base emisor. La resistencia Rp hace lo mismo entre las variaciones de la corriente de base y las de la tensión base emisor, y finalmente la resistencia Ro relaciona las variaciones de la corriente de colector con las de la tensión colector emisor. Por esto en el modelo se las define mediante derivadas parciales. Existe una forma más simple de encontrar el valor de Gm. Dado que la corriente de base es una función exponencial de la tensión base emisor, la corriente de colector también lo será, por lo que podemos expresarla en esa forma. Como ya vimos, podemos expresar las tensiones y corrientes del circuito, como la suma de una componente de continua más una variación. Aplicando esto a la tensión base emisor, esa suma en el exponente se convierte en un producto, donde el primer factor corresponde a la corriente de colector del punto de trabajo, y el segundo es una función exponencial. Esta función puede desarrollarse en serie obteniendo una suma infinita de términos. Dado que las variaciones son pequeñas, los términos de esta serie desde el cuadrático en adelante pueden despreciarse sin cometer mucho error. Tenemos finalmente una expresión aproximada de la corriente total de colector,
letra minúscula con subíndice en mayúscula, dada por la suma de dos términos. El primer término es la corriente continua del punto de trabajo, letra y subíndice mayúsculas. El segundo término entonces debe ser igual a las variaciones de dicha corriente, identificadas con letra y subíndice minúsculas. Dividiendo la corriente de señal IC, por la tensión de señal BB, vemos que el valor de Gm se puede calcular como el cociente entre la corriente de colector en el punto de trabajo y el equivalente térmico de la juntura, cuyo valor a temperatura ambiente es de aproximadamente 25 milivoltios. Teniendo en cuenta la proporcionalidad entre las corrientes de colector y de base, válida en zona activa, vemos que hay una relación entre Gm y Rπ a través de beta. Por último, Rho se puede calcular como el cociente entre la tensión de Early y la corriente de colector. Este parámetro es proporcionado por el fabricante en la hoja de datos y normalmente es mayor que 40 kΩ. Debido a este valor grande, su influencia suele ser pequeña y habitualmente no se lo considera. Lo incluiremos en el modelo solo en aquellos casos en los que sea imprescindible para modelizar correctamente el funcionamiento del transistor. Una vez reemplazado el transistor por su modelo lineal, se puede obtener la relación entre la señal de entrada y la señal de salida. Se debe pasivar la fuente de continua. Esto hace que tanto la resistencia R1 como la resistencia de colector queden conectadas a masa. R1 forma un paralelo con R2, por lo que podemos reemplazarlas por una resistencia equivalente RB, y redibujar el circuito. En el circuito así obtenido se pueden definir parámetros del amplificador que nos indicarán el desempeño del mismo al ser excitado con una señal. La ganancia de tensión es el cociente entre la tensión de señal de salida y la de la entrada. Resolviendo el circuito se llega a la siguiente expresión. Dado que para los valores de Gm y Re utilizados habitualmente, su producto es mucho mayor que 1, podemos aproximar esta expresión con el cociente de Rc y Re. También se define la impedancia de entrada como el cociente entre la tensión de entrada y la corriente de entrada. Para esta etapa su valor es aproximadamente Rb. Por último, la impedancia de salida se define como el cociente entre la tensión de salida y la corriente de salida. Realizado el cálculo su valor es aproximadamente Rc. Esta conexión recibe el nombre de emisor común, ya que la excitación se inyecta por la base, la salida se toma en el colector, y el emisor es el terminal común a los circuitos de entrada y salida. Modelo en señal de los transistores de efecto de campo. El modelo lineal, o modelo en señal de los transistores de efecto de campo, se muestra en la figura. Sus parámetros son Gm y RDS. Al igual que con el transistor bipolar, estos parámetros dependen del punto de trabajo, y deben calcularse en dicho punto. La transconductancia Gm relaciona las variaciones de la corriente de drenaje con las de la tensión puerta-fuente, y la resistencia RDS relaciona las variaciones de la corriente de drenaje con las de la tensión drenaje-fuente. De acuerdo al tipo de transistor de efecto de campo que estemos utilizando, tendremos distintas expresiones para la corriente de drenaje, y por lo tanto distintas expresiones para su derivada. RDS se puede calcular a partir del coeficiente lambda, con el que se modeliza la pendiente de las gráficas de corriente de drenaje, para distintos valores de BGS en las características de salida. Este parámetro es proporcionado por el fabricante en la hoja de datos y su valor está en el orden de decenas de kΩ. Por motivos similares que el RO del modelo del BJT, este parámetro habitualmente no es tenido en cuenta.
Lo incluiremos en el modelo solo en aquellos casos en los que sea imprescindible para modelizar adecuadamente el comportamiento del transistor. Construimos el modelo lineal del circuito reemplazando el transistor por su modelo lineal, pasivando la fuente de continua y conectando RF y RD a los terminales correspondientes. Resolviendo el circuito así obtenido podemos escribir las expresiones de la ganancia de tensión, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. En el caso de la ganancia de tensión, su valor es función del valor de RF. Dado que es de esperar que en un amplificador la ganancia sea mayor que 1, si el cociente RD sobre RF es mucho menor que 1, podemos aproximar el valor de la ganancia con el producto de GM por RD. El signo será negativo por ser un amplificador inversor. La impedancia de entrada tendrá un valor un poco menor al de RF dividido la ganancia, y la impedancia de salida será igual a RD. Esta conexión recibe el nombre de fuente común. Otra variante del circuito fuente común es la que se ve en la figura, construida con un transistor JFET. Siguiendo el mismo procedimiento que en las etapas ya vistas, construimos el modelo lineal del mismo y obtenemos las expresiones de la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Si bien se obtiene para la ganancia de tensión una expresión similar a la del amplificador con transistor bipolar, por cuestiones tecnológicas de su construcción, el GM de los transistores de efecto de campo es menor que el de los BJT, y el producto GM por RS muchas veces no es mucho mayor que 1, por lo que no podemos simplificar esta expresión. La impedancia de entrada será la del paralelo RB, y la de salida tendrá el valor de RD.